saludos a todos los que tienen la oportunidad de visualizar esta transmisión. Disculpen por favor por el tema de la hora, se había pactado esa transmisión en vivo a las 5:30, ¿no? Bastante tarde. El problema ha sido mío, he tenido un problema ahí con los tiempos y bueno, Santiago ha estado desde el primer momento bastante presto y servicial para poder apoyar en esa transmisión, ¿no? A pesar de que le he dicho a la última hora, él ha mostrado sus ganas de poder compartir y aclarar algunos temas bastante importantes por la coyuntura que se está viviendo a nivel, por lo menos, nacional, ¿no? Entonces, para no dilatar más el tiempo, y como Santiago acá en el canal todos lo conocen, digamos, entonces vamos a empezar con 4 preguntas. Yo sé que la miniatura y el título de la transmisión va más o menos de que cómo así un país subdesarrollado puede llegar un tránsito a lo que conocemos como es el socialismo, ¿no? ¿Cuál sería el camino? ¿Cuál sería la vía? Por lo menos, ¿cuáles serían los criterios? Porque ya Santiago previamente, en algunos otros videos y en su canal, he explicado que cada país tiene que tener su propio camino, ¿no? Como acá también José Carlos Mariatti, digamos, planteaba de que una revolución no puede ser ni calco ni copia, sino creación heroica de un pueblo, ¿no? Un pueblo consciente. Entonces, a eso, con ese saludo, la pregunta con la que iniciaríamos con Santiago sería la siguiente. Un país, ¿no?, que tenga un gobierno que se autodenomine socialista o que esté en vías, no esté caminando, esté accionando hacia el socialismo, ¿cuáles serían los criterios que tenía que tener, no? Porque fuera del nombre que pueda llamarse, que autodenominarse que somos el socialismo del siglo XXI, o somos el neosocialismo, o somos el socialismo andino, o socialismo latinoamericano, o sea, fuera de los nombrecillos que se pueda tomar, en un criterio materialista, digamos, ¿no?, en la base, ¿cuáles serían los criterios para que uno diga, acá sí, con esta esencia, sí se ve que está camino al socialismo, o por lo menos es un gobierno socialista, ¿no? Eso es lo que le quería preguntar a Santiago como para iniciar. A Santiago, esa sería la primera pregunta. Bueno, ante todo, buenas noches o buenas tardes. Y bueno, también un saludo a la gente del chat con la que estaban platicando antes de que Pavel llegara un poco. Y la respuesta rápida que te puedo dar a esa primera cuestión es la siguiente. Sí, evidentemente, ni calco ni copia, sino creación heroica, pero si en algo tienes que copiar, copian lo bueno y no en lo malo, si es que copias en algo. Entonces, yo creo que lo mejor es hacer lo que están haciendo los chinos, lo que llevan haciendo los chinos desde hace medio siglo sobre todo. Eso es fundamental. Tanto en lo político, como en lo económico, como en lo tecnocientífico, como en lo geopolítico y geoestratégico. Así que eso es lo que me parece, que hay que copiar lo que hacen los chinos. Es decir, la construcción de una estructura económica encaminada al socialismo, que tampoco tiene por qué ser contraria a utilizar algunos métodos capitalistas de desarrollo, pero bajo un proteccionismo fuerte controlado por la clase trabajadora, los campesinos y el partido, y con planes y programas a largo plazo. Es decir, convertir el país en una potencia y un desarrollo de las fuerzas productivas igual o superior a los países capitalistas. Eso es lo que hay que hacer. En parte es lo que hizo la Unión Soviética con Stalin, que Stalin hizo la revolución industrial en la URSS en 2 décadas, cuando en Inglaterra tardaron un siglo y medio o más. Y ese es el camino. Cada país, pues también racionalizando un poco la sociedad. Yo, si me permitís un consejo a los peruanos, porque evidentemente yo no tengo que decirle a ningún país lo que tiene que hacer, pero creo que cuanto más cerca esté un gobierno de un Estado de posiciones netamente materialistas en lo político y en lo filosófico, y más alejado esté de posiciones idealistas o espiritualistas incluso, y aquí he de incluir el tema del indigenismo, pues mejor. Es decir, yo creo que es fundamental que el gobierno peruano que sea abandone completamente el indigenismo, porque es totalmente contrario a los postulados del materialismo histórico. Así que, en resumen, aplicar a la realidad peruana, creo yo, lo que han hecho los chinos y evitar y dejar de lado el indigenismo. Materialismo puro y duro. Entonces, ¿cómo sería el caso de la dictadura del proletariado, ¿no? Como teoría,
claro, como teoría se entiende, ¿no? Que es la clase trabajadora, consciente, autoorganizada, de repente en consejos de trabajadores, consejos obreros, sea la que pueda tomar control sobre los medios de producción y socializarlos, ¿no? O sea, en ese caso, lo que mencionas, yo lo veo más como que una dictadura de una organización partidaria más que del proletariado como tal. O ¿cómo lo ves tú en ese aspecto? A ver, yo no creo que en China haya una dictadura de una organización partidaria, entre otras cosas porque la clase obrera, el proletariado, el campesinado y el ejército son los que controlan el Estado a través de un partido de más de 90 millones de personas. Yo creo que hay que abandonar cualquier tipo de pretensión idealista en política. Creo que los marxistas tienen que abrazar la realpolitik para desarrollar sus planes y programas y entender que por regla general están rodeados de países enemigos y que tienen que desarrollarse en ese contexto geopolítico. El marxista tiene que saber de geopolítica. Luego, los mecanismos, digamos, democráticos, procedimentales, por los cuales en los centros de trabajo, en los centros políticos, en la administración pública o en los órganos de representación se puede llegar a desarrollar eso. Eso es la propia praxis de la construcción del socialismo lo que tendrá que determinar qué es lo óptimo y qué no. Pueden ser a través de cooperativas, pueden ser a través de sistemas mixtos públicos, privados, cooperativos, puede ser a través de planes quinquenales donde se imprime la industria pesada y el desarrollo científico por encima de otro, puede ser algún tipo de reorganización del sistema productivo primario, de agricultura, ganadería, pesca, conectándolo con la industria, puede ser a través también de una política exterior efectiva de integración regional y universalista, y también pues a través de la generación de un poder duro y un poder blando, como se dice en politología, que permita al país no ya solo exportar pues mercancías de alta gama, sino incluso exportar ideología. Es decir, convertirse en un referente mundial ideológico y social que pueda ser ejemplar y copiado y tenido en cuenta por otras realidades nacionales. Por tanto, se trata de algo que no se improvisa ni se puede desarrollar en poco tiempo. Si alguien espera que se puede construir el socialismo en 4 u 8 años, es decir, lo que puede durar más o menos un gobierno en una democracia liberal, está totalmente equivocado. Estos son planes y programas que requieren décadas, por lo menos medio siglo. Y una vez que llegues al medio siglo, es decir, desde Deng Xiaoping hasta la actualidad, pues luego toca otro medio siglo, que es lo que hacen los chinos, desde ahora, o básicamente desde el 2008, hasta mediados de este siglo, donde quieren básicamente ser el gran hegemón al celebrar el centenario de la proclamación de la República Popular China. Yo creo que los marxistas peruanos, sobre todo aquellos que tienen influencia del maoísmo, deberían abandonar un cierto maoísmo romántico que idolatra la revolución cultural y la época de Mao, sin negarlo las cosas buenas que tuvo la época de Mao, pero entender que hay que ser pragmáticos y prácticos. Y que mientras el mundo capitalista anglo-germánico de la Unión Europea y Estados Unidos y los AUKUS, pues los británicos, Australia, Nueva Zelanda, etcétera, sean el hegemón geopolítico, tú tienes que jugar tus cartas para igualarles y superarles. Y ahí, evidentemente, pues no puedes copiar modelos de organización social del siglo XX basados en el agrarismo o en otro tipo de cuestiones. Es decir, industria, industria e industria. Ciencia, ciencia, ciencia. Tecnología, tecnología y tecnología. Y evidentemente con control obrero. Pero porque se puede hacer una gestión eficaz de eso. Es decir, aquí la idea es que si un proyecto socialista no convierte a Perú en una superpotencia regional o incluso mundial, no tiene ningún sentido. Bien, bien. Justo, Santiago, ya para llegar, verás, son 4 preguntas que se va a hacer. Ya está la primera, ya se ha mencionado, que cada quien profundice más, pero ya se dio la esencia de cuál sería, según pues el análisis que hace Santiago, la proyección hacia un socialismo que sea duradero y que sea real, ¿no? Fuera de la cuestión utópico, romántica que uno puede plantear, de que todos los trabajadores unidos se van a reunir, van a tomar la media producción y demás. Justo hoy en la segunda pregunta, que sería para anexarla, Gonzalo. Santiago, el punto es este.
acabas de mencionar el tema de la industria, la tecnología y demás. Eso me parece excelente. Y justo Guillermo Tábara, un gran amigo, también seguidor tuyo, nos dice, ¿no? ¿Y qué piensa Santiago sobre aplicar el pensamiento económico estructuralista en países subdesarrollados? Y es lo que te iba a mencionar como creo que era la tercera pregunta, lo voy a adelantar, lo voy a unir acá. En un país sin industria, como este país, ¿no? Entonces, un país que está sometido a intereses imperialistas, un país que no tiene un desarrollo tecnológico industrial. Y yo entiendo que China estuvo en lo mismo, ¿no? Antes que se dé la revolución, antes que se dé la revolución allá. Un país con ciertos rasgos semifeudales, ¿no? Donde aún había un emperador, y bueno, ya todo lo que conocemos, para no extender la pregunta. Entonces, en un país subdesarrollado como este, por ejemplo, ¿no? En el Perú, o en Ecuador, o en Colombia, o en Bolivia, o sea, según tu visión, Santiago, cómo se podría hacer, ¿no? Lo que mencionas me parece importante, ser como China, avanzar y todo. Pero si aquí aún, por ejemplo, vivimos bajo un control directo de un grupo de familias, que es la oligarquía, que es la que hace y deshace las leyes, si hay las transnacionales que acá, por ejemplo, el tema de Repsol, ¿no? Esta empresa ha hecho este derrame con 11.900 barriles de petróleo y hasta ahora no, sigue como si no pasara nada, ¿no? O sea, el Estado no tiene el poder, o sea, bajo la ley que tenemos, bajo la Constitución, no hay ningún tipo de manera cómo hacer, cómo expropiarla, cómo congelar sus cuentas o cómo obligar a nada, ¿no? O sea, por el conducto regular se le pone una multa, paga la multa y se acabó el problema. O sea, no pasó nada más que eso, ¿no? Y no se puede ni siquiera romper el contrato con Repsol, porque bajo la constitución que tenemos, los contratos con empresas extranjeras a nivel de recursos son contratos ley, ¿no? O sea, están a nivel de ley constitucional, no se le puede tocar. Entonces, para lo que tú mencionas, habría pues que, primero, cambiar la constitución, modificar absolutamente todas las estructuras estatales, romper ciertas, romper o renegociar algunos TLCs que puede existir, ¿no? A nivel de Realpolitik, como dices tú. Entonces, eso solamente podría ser si es que la población apoya un tipo de cambio de esa manera, no sé, hay un respaldo popular, pero aún así hay un respaldo popular, como puede haber pasado en Venezuela o Bolivia en algún tiempo determinado. Los países imperios te hacen eso, te bloquean, por ejemplo, ¿no? O te hacen el embargo económico, ¿no? Se meten contigo y no te dejan avanzar, ¿no? Porque acá, por ejemplo, no tenemos ninguna fábrica o sea, ni siquiera una minera estatal que saque o cobre, oro, plata, o sea, todo está concesionado a nivel extranjero, ¿no? O sea, ¿cómo se podría hacer aquí, en un país subdesarrollado, en un país que no tiene en desarrollo industrial o tecnológico, para llegar al tema socialista con base a lo que he mencionado anteriormente? Bueno, lo que te puedo decir aquí es lo mismo que te he dicho antes. Hay que copiar a lo que han hecho los chinos. Es decir, los chinos tienen un estado lo suficientemente fuerte como para, si ocurre un desastre ecológico de esa magnitud, poder llevar a los tribunales a las personas responsables para que sean juzgadas. Y eso requiere, pues, evidentemente sí, un proceso constituyente, una nueva constitución, unas nuevas relaciones de poder, y requiere acabar con la democracia liberal. Entonces, la cuestión es, después, sabiendo cómo es la historia peruana en las últimas décadas, ¿estaría la mayoría social de los peruanos dispuestos a llegar a algo así? Eso es lo que hay que responder. Yo lo que creo que tiene que quedar claro es que sin músculo tecnocientífico industrial, que se construya a largo plazo, las estructuras jurídicas, administrativas, legislativas y ejecutivas de un Estado no pueden tener fuerza ni siquiera para llevar a los banquillos a una persona que ha cometido desfalco, tráfico de influencias, robo de capitales, etcétera, o los tiene muy mermados. Luego, otra cuestión que quiero añadir. Hay que saber de historia. Y recomiendo muy mucho, aunque no es marxista, el libro La insubordinación fundante de Marcelo Gullo. ¿Por qué? Porque en ese libro explica, por ejemplo, cómo países que hoy son potencias capitalistas empezaron siendo pobres y sin industria. Por ejemplo, Estados Unidos. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Corea del Sur. Por ejemplo, Japón. Por ejemplo, la misma Inglaterra. Antes de la Revolución Industrial era un país con una industria manufacturera pobre. Y le costó siglos llegar a donde está. Es decir, Alemania mismamente no era ni siquiera un estado. Era un conjunto de estados muy pequeños que basaban su economía en la ganadería y la agricultura. Tuvo que llevar la unificación y ejecutar planes y programas de tipo proteccionista para cambiar esa situación. E incluso desarrollar un cierto estado de bienestar, que fue Bismarck el que empezó a realizarlo.
Es decir, tenéis que saber historia y los chinos están haciendo eso mismo, pero por una vía socialista. Por tanto, mi respuesta remite a las dos anteriores. El camino es ese. Si quieres juzgar a los de Repsol, que a mí me parece una canallada lo que ha ocurrido en Perú, y además en España apenas se dice nada en medios de comunicación, pues tenéis que tener un Estado lo suficientemente fuerte como para, como mínimo, llevar a los tribunales por un delito ecológico a unas personas, que pueden ser tanto españolas como peruanas que trabajen en Repsol o de otras nacionalidades. Porque Repsol es una empresa transnacional, privada. Entonces, ese es lo que hay que hacer. Es decir, aprender de cómo lo han hecho otros, pero aprender de lo que han hecho realmente y no de lo que te cuentan que han hecho. Que una cosa es lo que te cuentan, por ejemplo, en historia económica, pues los libros de economía liberal, y otra cosa es lo que esos países han hecho realmente. Han hecho todo lo contrario de lo que la receta del libre mercado explicita. Entonces, bueno, creo que está claro, ¿no? De todas maneras, siguiendo la historia, un país que por lo menos actualmente no está industrializado, no puede ser ni potencia, ni socialista, ni capitalista, ni nada, ¿no? No, Simplemente es un país claro, queda, pobre. queda relegado a los intereses de los países que sí tienen ese desarrollo industrial. Exacto. Ahora, solamente ahí para agregarle este asunto que siempre se habla y que los libertarios tienen bastante crítica sobre esto, es lo que más han profundizado. El tema es de que, por ejemplo, acá, ¿no? Las industrias, cuando han estado en manos del Estado, muchas veces o casi siempre han generado pérdidas en vez de ganancias, digamos, ¿no? Entonces, por eso es que se dice, pero si el Estado de por sí, con las empresas que ya tiene, o sea, ya le va mal, hay cuántos casos, entonces corrupción, tráfico de influencias, en vez de dar ganancias siempre da pérdidas, pero que claro, como es una empresa estatal, no quiebra, ¿no? Por ese lado. Entonces, ¿cómo querer que el Estado tenga más poder, ¿no? En ese aspecto? Pero vamos a ver, si es que, en primer lugar, yo me niego a llamar a esa gente libertarios. Libertarios eran los anarcocapitalistas de la CNT, Buenaventura Durruti y otros que lucharon en la Guerra Civil Española. Esos eran los libertarios. A esta gente que lleva la víbora esa, la bandera, yo los llamo derecha extravagante, porque eso es lo que son. O sea, me niego a llamarles libertarios. Ni siquiera les llamo liberales, porque liberales eran los de la Constitución de Cádiz, de España. Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver, si la inmensa mayoría de empresas privadas que se generan en toda sociedad política fracasan y quiebran al poco tiempo, porque empiezan siendo pequeñas y medianas empresas. Y, por ejemplo, no desconozco los datos en Perú, pero en España el tiempo de vida de una empresa privada desde que se gesta, la inmensa mayoría no supera los 5 años. ¿Por qué? Porque no genera el capital suficiente como para recuperar la inversión realizada y el riesgo primeramente iniciado. Y en ese caso, la gente que genera esa empresa, en un momento dado, prefiere trabajar por cuenta ajena porque gana más dinero y no tiene pérdidas. Entonces, la anarquía de la producción, que es eso que Engels denunciaba, lo que demuestra es que la iniciativa privada está llena de muchísimos fracasos y unos pocos éxitos que cuando muestran su valía y su recurrencia empresarial llegan a ser protegidos por los estados capitalistas. ¿Por qué? Porque son músculo y fuerza del mismo. Por tanto, no hay que creerse la cantinela de los serpientos, porque es falsa. Dicho esto, yo insisto, la industria es poder, como siempre dice Marcelo Gullo, en un país capitalista y en un país socialista. La industria es siempre poder. Y la cuestión es tener un músculo político estatal que permita construir esa industria y que al mismo tiempo esa industria refuerce ese músculo político estatal. ¿Cómo hacerlo? Yo es que, claro, no quiero que mis respuestas sean circulares, pero insisto constantemente sobre la misma cuestión. Aprender de la historia, de lo que han hecho tanto países capitalistas como socialistas para salir de la pobreza y ser potencias. Aprended, pero aprended lo que realmente han hecho, no lo que dicen que han hecho. Ya está, sin más. Bien, 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 bien. Pasamos a la tercera pregunta.
Y creo que eso también va a interesar muchísimo a todos los que puedan ver este video, lo están viendo en este momento, lo van a ver después. ¿Cómo se ve el asunto de la izquierda indefinida, como mencionas tú, ¿no? De los grupos autodenominados, igual, ¿no? Que son populares, que siempre utilizan dentro de su retórica y su oratoria la palabra pueblo, reivindicación popular, reivindicación social, y que se encuentran incluso oficialmente dentro de los gobiernos, creo que a nivel mundial, ¿no? Porque en todos los países del mundo se han adherido, ¿no? Tienen cierto poder en algún ministerio, en algún órgano estatal. Me refiero a los progresistas, ¿no? A la también llamada, bueno, socialdemocracia, que en cierto sentido, viendo los videos tuyos, creo que mencionabas que la socialdemocracia inició siendo una izquierda definida, pero ya luego se pasó, pues, ¿no? A lo que fuera, ¿no? A cualquier bando, acomodarse a lo que podría ser. Ya no rompió ese tema llegar al comunismo en algún momento por elecciones y vía pacífica. Entonces, Hombre, la socialdemocracia ha sufrido en el último siglo un proceso evidente de descomposición y degeneración. Y en poco o en nada se parece a sus preceptos originales. Salvo algunas figuras testimoniales, ya no quedan socialdemócratas puros. Pero cuidado, no es la única ideología que ha sufrido ese proceso. El liberalismo también ha sufrido un proceso de degeneración y descomposición con respecto a sus raíces. Lo que pasa es que los que hoy se llaman liberales no son conscientes de ello. Pero, añado, la izquierda comunista, lo que nosotros llamamos izquierda de quinta generación, también ha sufrido un proceso de descomposición y degeneración y de derrota con la caída de la Unión Soviética. La izquierda definida más fuerte ahora mismo en el mundo es la izquierda asiática. Es decir, el marxismo-leninismo, pensamiento Mao Zedong, teoría de Deng Xiaoping, bla, 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 bla. Esa es la izquierda definida más fuerte. El resto, bueno, el anarquismo ni está ni se le espera. ¿Dónde están? No existe. Hasta tal punto que han llegado los serpientos y les han quitado el nombre. Y la izquierda jacobina de la Revolución Francesa, pues es como los sumerios, es arqueología, es como Machu Picchu, es arqueología. Bueno, pero perdona que te corte, pero creo que esta aclaración era fundamental. no, perfecto, perfecto. No, y justo ahí va la pregunta. Entonces, ¿qué papel está cumpliendo ahorita esa socialdemocracia, no? Perdón, ese progresismo en general. Porque vemos que en el Perú, por ejemplo, que entró el partido de Pedro Castillo con por ejemplo, uno dentro del programa que se ha planteado y por los cuales muchos hemos estado apoyando el gobierno de Castillo ha sido por el tema de la industrialización, una reforma agraria para que se tecnifique, la protección de los recursos naturales y demás. Pero ni bien llegó a juramentar el 28 de julio del 2021, ninguno de estos planes se ha aplicado, ni uno solo. O sea, no hay ni un plan o ni un punto programático con avance de lo que se había, por lo que se le había apoyado. Pero lo que sí hemos visto es que se ha rodeado de grupos progresistas, ¿no? Que acá le llamamos caviares, ¿no? De una izquierda caviar que lo ha llevado por diferentes ramas a hablar por ahí nuevamente, ¿no? De defensa de ciertas minorías, ¿no? Con un lenguaje un poco populista, ¿no? Diciendo vamos a renegociar algún contrato, no, pero no se ha hecho nada, o sea, absolutamente nada, no ha habido ningún cambio. Y son estos grupos que se siguen manteniendo con él en el poder, ¿no? Y como tienen contactos, como tienen influencia, como son grupos que siempre han estado ahí, o sea, la derecha, digamos, pro oligárquica y pro apoyo a las transnacionales, junto con esta izquierda indefinida, o sea, ambas han estado gobernando los últimos 30 años, ¿no? Se ha repartido entre los dos, se ha repartido entre los dos el poder. Tú agarra tal congreso, ya tú sé tal ministro. Ahora tú agarra tal grupo de congresistas, ya tú agarra tal ministerio, y así hasta el día de hoy. Ha entrado Pedro Castillo con toda esta fuerza, ¿no? Para querer cambiar las cosas. Se ha votado la gente de Perú Libre, que era su partido, y ellos se han puesto detrás, ¿no? Y el día de ayer ha habido un cambio de gabinete ministerial, y los que han entrado son ellos, en realidad. Algunos de derecha y algunos progres, ¿no? Entonces, ¿qué papel está jugando ahorita el progresismo a nivel internacional, a nivel de los gobiernos? ¿Cómo lo ves tú eso, Santiago? Bueno, en primer lugar, yo desconozco los movimientos internos que se han producido en Perú Libre y en el gobierno peruano a la hora de asumir la jefatura del país y, por tanto, pues no sé exactamente qué habrá pasado para llegar a esa situación. Porque en la historia y en cualquier fenómeno social, político, pues siempre hay tres versiones, ¿no? Como quien dice, la oficial, la oficiosa y la off the record, que dicen los anglosajones. Normalmente esta tercera suele ser la verdadera. Dicho esto,
a mí me da la impresión de que Castillo ha blindado su cargo y su persona frente a posibles competidores dentro del partido que le puedan hacer sombra. Y de esta manera, pues, acercándose a gente que le pueda apoyar a cambio de mantener en el poder, pues ha elegido eso. Me da la impresión. Dicho esto, sin saber exactamente los movimientos que han ocurrido dentro del gobierno peruano para llegar a esta situación. Una situación que evidentemente es peleaguda. Pero indico, y no quiero sonar ventajista con ello, que yo realmente nunca di, como decimos en España, nunca di un duro por el gobierno de Pedro Castillo ni de Perú Libre. Nunca. O sea, desde el primer momento me pareció que eso iba a ser un desastre y que no se iba a conseguir absolutamente nada. ¿Por qué? No ya solo por la cuestión del indigenismo, que ya me repatea, porque el indigenismo es derecha extravagante y se une a la izquierda indefinida. Y por la asunción de la leyenda negra, que es algo que tenéis que revisar en algún momento. Si tú te lees el programa económico de Perú Libre, pues, hombre, a mí me llama mucho la atención que quieras hacer una reforma agraria e industrializar el país mediante la federalización administrativa de la organización territorial del país, del Estado. Es que Perú Libre defendía la descentralización administrativa. ¿Cómo narices vas a hacer una planificación económica eficiente, socialista o incluso capitalista de Estado si no centralizas la administración? Y creo que eso va unido con la cuestión de la izquierda indefinida, las minorías y el indigenismo. Marx, Engels, Lenin, etcétera, Stalin, defendían que la forma de Estado inicial en la construcción del socialismo es una república democrática de corte centralista y unitario. Casi prácticamente jacobino. Y Perú Libre hacía justo lo contrario de lo que hay que hacer. ¿Por qué? Pues, hombre, pues influidos por ideologías extravagantes al materialismo político, materialismo histórico, etc. Por tanto, pues que, a ver, yo no quiero ser agorero, pero a mí me da la sensación que a los peruanos os tocan años y décadas de ostracismo para volver a empezar. Porque esto, yo entiendo que a muchos les llevará a la frustración, pero los que lo veíamos venir, ahora os podemos decir, en gran medida hay que hacer justo al revés de lo que ha hecho Castillo e incluso el propio Perú Libre. No solo los indefinidos pseudo socialdemócratas que le rodean, sino el propio Perú Libre tendrá que revisar qué tipo de programa económico tenía, qué tipo de programa de organización territorial tenía, qué tipo de programa tenía con respecto a la ciudadanía. Es decir, todo mal desde el primer momento. Todo absolutamente mal. Insisto, que yo no quiero ser ni ventajista ni agorero, pero yo invito a la gente que está en tu canal, que es un canal fantástico y tienes ya bastante volumen de gente que te sigue, que se lea con ojos críticos el programa de Perú Libre antes de las elecciones. Que era un absoluto dislate, que no tenía ningún sentido. Que no tiene ningún sentido aplicar partir del indigenismo para realizar una descentralización administrativa y una suerte de economía federativa entre unidades territoriales. Es que eso no tiene ningún sentido. Lo que necesitas es realizar una planificación eficiente de la economía con momentos de centralización y descentralización, porque la toma de decisiones y la formación económica tiene que fluir de arriba abajo y de abajo arriba, e industrializar el país. Pero desde una política materialista aplicada al siglo XXI con todos los avances tecnocientíficos que hay. No volver a la Pachamama ni al Tahuantinsuyo. Graso error. Hay que mirar, o sea, quiero decir, si vas a mirar para atrás, mira, pero para saber de historia, no para aplicar cosas del pasado. Y además lo aplicas mal, porque luego además... como uno de los grandes problemas que ocurre en las izquierdas, en los partidos políticos de izquierdas actuales en muchos países, es que buena parte de su militancia, algunos hay obreros, algunos hay campesinos, hay gente universitaria formada, pero muchos son estudiantes universitarios que se han formado leyendo investigaciones de ciencias sociales anglosajonas yanquis, que ya de por sí están completamente desquiciadísimas y enloquecidas, degeneradas. Así está la izquierda indefinida en Estados Unidos.
lo que llaman woke, que a mí no me gusta el término woke. Es decir, están loquísimos, pero loquísimos. Entonces, ese es el asunto. No voy a decir que hay que empezar de cero, pero hay que hacer una revisión crítica, no ya solo de lo que está pasando ahora con el gobierno, sino del propio proyecto de Perú Libre. O sea, a mí me parecía un desastre. Y aprovecho para decir que también me parece un desastre, me parecen un desastre proyectos asentados en el tiempo a nivel político-económico como el proyecto bolivariano en Venezuela. ¿Qué clase de socialismo vas a construir cuando no eres capaz de desarrollar las fuerzas productivas en un sentido pluralista y diversificar la economía? Partes del petróleo como casi la única fuente de riqueza y encima dejas que las empresas petroleras públicas y privadas las gestionen militares del ejército en vez de la clase trabajadora. ¿Qué tipo de conocimientos económicos y de gestión empresarial tienen los militares en Venezuela? Yo lo desconozco, creo que cero, nulo. Es decir, yo qué sé, yo no sé quién es Porky, yo no hubiera votado por Porky, lo dice alguien ahí, no tengo ni idea quién es Porky. Yo en España llevo desde el 2017 sin votar. Llevo mucho tiempo sin votar porque no veo nada que merezca la pena. Pero vamos, que es que no sé, o sea, Pavel, yo con todo el cariño te lo digo, o sea, al final, si te das cuenta, todas mis respuestas llevan a la misma dirección. Entonces, la cuestión es, ¿tomamos esa dirección o no la tomamos? ¿Nos quedamos donde estamos? ¿Damos vueltas? Yo qué sé. ¿Vamos a llamar a la abuela y que vamos a merendar? ¿No nos movemos de donde estamos? ¿Qué hacemos? Habrá que hacer algo. Y ya está. A ver, tampoco quiero ser excesivamente duro con lo que te estoy contestando, pero me parece a mí que hay que hacer una reflexión crítica profunda de no ya solo de lo que son los proyectos socialistas y de izquierdas en Perú en las últimas décadas, sino incluso a nivel general en América del Sur, por ejemplo, o incluso en México. Es decir, son todos un desastre. Cogen lo peor de la socialdemocracia, cogen lo peor de la izquierda indefinida, cogen lo peor de los serpientos y lo mezclan todo con indigenismo, ecologismo, animalismo, LGTBIQA+, no sé qué. Un desastre. Y encima, es que ¿qué pasa? Que al final le ponen en bandeja de plata los gobiernos a los partidos conservadores. No ya digo serpientos, porque los serpientos crecen, pero ¿qué va a ser, a mi juicio, ¿qué va a ser Milei en Argentina? Un sostén de Macri, del macrismo. Eso va a ser. Y luego se desfondará y irá para abajo. Eso es lo que yo creo que ocurrirá con Milei. Así que bueno, es decir, toca reflexión profunda y autocrítica, mucha autocrítica, muchísima. Bien, bien. Igual bastante duras las reflexiones de Santiago. Importantes y necesarias, ¿no? A veces suele pasar de que las entrevistas entre, digamos, ¿no? Individuos o personas que más o menos plantean o defienden el socialismo, siempre giran en torno a que sí, que el pueblo tiene que autoorganizarse, tiene que avanzar, estamos en ese proceso, camarada, estamos en la lucha, pero falta eso, lo que tú mencionas, ¿no? Esa crítica directa a que se está haciendo algo de verdad. Los proyectos socialistas que han habido o existen en Latinoamérica como tal, ¿no? Han llevado algo que podamos decir ese es un primer escalón en la lucha al socialismo también. Creo que igual que tú, que no, pues, ¿no? Que no se está logrando Y perdona que te corte. Leo a alguien en el chat que me dice, pero ahora se está en Perú movilizando más gente que nunca. Yo, puede ser, yo no lo niego, pero ¿de qué sirve la movilización si no tiene una dirección? La dirección adecuada. Es decir, ¿de qué sirve la movilización social en un país si esa movilización acaba siendo dirigida por un grupo político organizado que tiene las ideas equivocadas? Al final es movilización de energías humanas para nada, a la larga, a medio y largo plazo, incluso al corto. Por eso digo que a mí me parece maravilloso la movilización social, pero yo no sé si, bueno, es que tú eres mucho más joven que yo, pero cuando yo era joven había un anuncio de televisión de los neumáticos Pirelli
cuyo lema decía: la potencia sin control no sirve de nada. ¿Y qué es la potencia? La potencia es la movilización social de las masas, y el control, ¿qué es? La dirección de una vanguardia bien organizada con las ideas correctas, como diría Mao. Entonces, vale, ¿se moviliza la gente en Perú? Me parece maravilloso. Los apoyo desde aquí. Pero, ¿qué proyecto les va a dirigir? No, las masas dirigen el proyecto. Sí, pero las masas no pueden estar constantemente, espontáneamente improvisando lo que hay que hacer. Ahí está el papel de gente como Pavel y otros para saber lo que hay que hacer. Y perdón, que tampoco no quiero sonar duro. Que lo que yo estoy diciendo espero que sirva para algo positivo. En la medida de mis limitadas posibilidades de ayudar, que conste. Bien, Santiago. Sería para cerrar, y bueno, disculpa que ya te quite el tiempo porque habíamos quedado exacto la hora. Solamente esto, Santiago, tu última reflexión, en todo caso, con el papel que juegan los medios hegemónicos, ¿no? La distorsión que pueden hacer, porque como por ejemplo aquí a cualquier tipo de acción que algún gobierno haga, que sea a favor, digamos, de lo público, lo llaman comunista, ¿no? Socialista, o bueno, o se hace una acción violenta en algún lugar, que eso es el comunismo, o demás, ¿no? Entonces, o previamente simplemente no distorsionan cualquier tipo de información. Te dan a entender siempre eso, ¿no? Que el problema es que no hay un libre mercado, que el problema está que el Estado le pone trabas al empresario, o en todo caso que la gente que protesta o la gente que quiere dar un cambio a esto está viviendo de ideas pasadas, ideas retrógradas, que el socialismo ya cayó, que eso nunca ha funcionado. Lo clásico también es lo que te repiten como tú me dices, la derecha extravagante, ¿no? O sea, esa es su visión, y eso es lo que bombardea las 24 horas, ¿no? Si es que no están dándote información trivial y banal, o te están rellenando de reggaetón o ese tipo de cuestiones, te hablan del otro, ¿no? Cuando te hablan de política, te lo hablan de esa manera, ¿no? Y el término comunista sigue, o sea, la palabra comunista, socialista, está en boca de todos los noticieros, o sea, no hay ni un fin de semana, porque son esos días donde acá en el Perú se dan estos programas, esos noticieros de periodismo investigativo, o sea, siempre está. El socialismo ha generado tantas muertes, ha generado tanto problema económico, eso ya pasó, es algo desfasado, pero aún así sigue habiendo gente que sigue protestando por lo mismo, y está, ¿no? Esa es la idea que se tiene. ¿Cómo ves esa situación? ¿Se puede luchar contra ello? ¿Cuál sería la forma? Por ejemplo, ahorita con tus redes también, ¿no? O sea, ¿se cree que sí se está logrando avanzar en ese aspecto? ¿O más o menos va por ahí? Bueno, siempre se va poco a poco en ese sentido. O sea, nosotros no tenemos un estado de 1.400 millones de personas como los chinos para contrarrestarlo. Y son 1.400 millones de personas rodeados por otros. La semana pasada en mi canal yo llevé a un sovietólogo y filósofo, Daniel López, para hablar de la leyenda negra anticomunista, que existe. Es decir, todas las mentiras que la propaganda y la historiografía capitalista ha vertido contra la Unión Soviética, contra China e incluso contra la biografía del propio Marx. Hay que contrarrestar eso en la medida de las posibilidades que uno tenga y que una organización tenga. Pero hay que hacerlo con la inteligencia. Y hay que denunciar la leyenda negra anticomunista. Que, por cierto, los que la han construido son los mismos que generaron la leyenda negra antiespañola, es decir, el capitalismo anglosajón. Dicho esto, yo creo que es fundamental también explicar que no existe el libre mercado. Ni puede existir. Es un mito. Es un mito ideológico que oculta las relaciones geopolíticas y la dialéctica entre clases, estados e imperios, que al final determina y se entreteje con las relaciones mercantiles en el modo de producción capitalista. Y es fundamental explicar que lo que hacen los medios de comunicación es vender mentiras y servir a un amo que además es tanto nacional en Perú, es decir, su burguesía patria y otro tipo de gente, pues es que los fachos en Perú son bastante fachos, hay que reconocerlo, y luego Estados Unidos. Es decir, a Estados Unidos le interesa que esas ideas se masifiquen. Y así pues te surgen, pues eso, serpientos de 18 años que la paga de sus padres las invierten en Bitcoin y no vuelven a ver el dinero nunca más. Porque eso es el Bitcoin, una estafa piramidal. Y la gente pues quiere hacerse rica rápidamente. Y entonces el pubertario bitcoinero
tienen la idea de que es un multimillonario frustrado que está pasando una mala racha, cuando simplemente eres un pobre de solemnidad que nunca va a salir de su situación. Entonces, hay que denunciar las mentiras de los medios de comunicación y saber de dónde viene el dinero que paga a la gente que dice esas mentiras. Teniendo en cuenta que socialista y comunista ahora se están convirtiendo en insultos en muchos lugares. Aunque, cuidado, comunista ya era un insulto en la época de Marx y Engels cuando escribieron el Manifiesto Comunista. Y esto es algo que ellos, tú lo has leído, ellos relatan en varios prefacios y en varias cartas. Y que por eso eligieron llamar al manifiesto comunista y no socialista, porque les parecía, venga, vamos a asumir el insulto, sin ningún problema. Así que nada, yo creo que hay que denunciar la mentira del libre mercado. No hay libre mercado ni ha habido nunca libre mercado. Hay comercio, hay mercados, sí los hay, pero nunca son libres. Siempre están causalmente determinados por una multitud de variables que los limitan y hay una lucha permanente entre clases sociales, entre estados y entre imperios por controlar esos mercados. Y evidentemente lo que no hay que hacer es tratar de analizar esas relaciones económicas desde un deber ser, sino desde el ser, de lo que son realmente, lo que hay. Y no mentir a la gente y engañarles y decir que gracias al libre mercado y el Bitcoin la gente saldrá de la pobreza. Porque si lleváis 2 siglos convertidas vuestras naciones en exportadoras de materias primas y en el monocultivo y el extractivismo, y no habéis salido de ahí, pues tendréis que entender que a lo mejor a donde hay que apuntar es a otro lado. Y, en definitiva, industria, poder, fuerza, unidad y a por Estados Unidos. Eso es lo que hay que hacer. No sé si, que cuidado, que a lo mejor esto es un poco más positivo que todas las cosas que te he dicho antes, que tampoco quiero que te vayas con un mal sabor de boca, Pavel, de nuestra conversación, pero esto va por ahí la cosa. No, igual siempre sirve bastante, ¿no? Porque lo que necesitamos es eso. Acá estaba viviendo un momento en el cual la gente estaba, como dicen, bastante movilizada. Yo hace mucho tiempo no había visto gente tantas veces, que con tanta frecuencia movilizada y todos con esa ganas de querer cambiar las cosas, ¿no? O sea, con ganas de querer un país donde sea soberano, independiente, donde la gran mayoría puedan realmente poder vivir, ¿no? Dentro de esta sociedad y no estar marginados, oprimidos y explotados, donde estamos rechazando también el imperialismo norteamericano completamente, ¿no? O sea, eso es lo que se hace acá, como lo que tú mencionas, ¿no? Ahora, hay un partido comunista revolucionario realmente aquí, no importa con ese nombre o con otro, ¿no? Entonces, con Perú Libre era un avance, se estaba viendo así, pero ahora viendo la situación tal cual como está, como te digo, hay mucha decepción, la gente está bastante indignada, mucha gente... Mira, ningún grupo de izquierda indefinida es un avance, es más bien un obstáculo. Hace 11 años en España ocurrieron las llamadas marchas por la dignidad, que fueron las últimas grandes movilizaciones sociales obreras que hubo en España, bastante fuertes. ¿Y qué ocurrió a los 3 años? El 15M, universitarios colocándose en la administración pública en partidos y Podemos. Podemos, que lo que ha hecho básicamente es, aplicado al caso español, desmovilizar a la clase trabajadora y venderse al PSOE. Eso es lo que ha hecho Podemos. Perú Libre, a mi juicio, salvando las distancias, es un Podemos a la peruana. Salvando las distancias porque tienen diferentes cosas. Pero, insisto, o sea, hay que destruir a la izquierda indefinida. Hay que destruir a la izquierda indefinida, porque son los izquierdistas de hoy. Los izquierdistas que combatió Lenin en su día. Y destruyendo a la izquierda indefinida, también destruyes a la derecha extravagante, incluidos los serpientos, que tienen muchos vasos comunicantes ideológicos con la izquierda indefinida, más de los que ellos creen. Es decir, puedes encontrarte gente a favor de legalizar las drogas y liberalizarlas, tanto la derecha extravagante como la izquierda indefinida. Así que ese es el camino. O sea, lucha, formación, organización y confrontación ideológica sin complejos, caiga quien caiga, respetando a la persona, pero no a sus ideas. Nunca. Nunca. Y ya está. O sea, quiero decir, la movilización social, y la prueba, por eso te he puesto el ejemplo de las marchas por la dignidad en España,
puede ser buena, pero sin dirección acaba en la desmovilización y en la desarticulación. Claro, que eso no lo ves hasta que no pasan ciertos años. Cuando han pasado ciertos años, es cuando ves que ha habido una desmovilización. Entonces ahora la gente, yo entiendo que está indignada con Castillo, normal, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a Castillo? ¿Cuál es incluso la alternativa a Perú Libre? ¿Qué teoría política revolucionaria se está construyendo en Perú? ¿Qué movimiento de vanguardia se está construyendo en Perú entre estudiantes, obreros, campesinos, incluso burguesía nacional? Es decir, ¿qué se está construyendo? Yo no lo sé. Si alguien me lo puede decir, pues fenomenal. Pero la movilización es positivo si lleva a algún sitio. Si no, es gasto de energía, frustración y bueno, espérate a ver esa gente que se moviliza dentro de 4, 5 o 10 años en qué posición ideológica está. Que eso también puede ocurrir. Cuando no hay una dirección clara que dirija esa movilización. Pero vamos, yo lo que os estoy comentando no es nada novedoso por mi parte. Yo no estoy siendo original ni descubriendo la pólvora ni nada. Esto es puro leninismo lo que estoy exponiendo. Bien. En fin, que no sé. Pero que la gente no se vaya con un mal sabor de boca, por favor, lo pido. Que tomen lo que yo estoy diciendo como, si es posible, como un revulsivo. Aunque sea personal. Se lo tomen como un revulsivo. Claro. No, justo, bueno, ya para terminar, yo te comento, ¿no? Justo hace, con el tema del gabinete que se eligió ayer, ¿no? Acá son 18 ministerios y está el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El presidente del Consejo de Ministros que se ha elegido es alguien del Opus Dei, ¿no? Alguien que ha entrado al gobierno el año pasado por un grupo de extrema derecha, ¿no? Un grupo prácticamente fascista. Y que ni bien entró al gobierno con este grupo, se salió de la bancada, se volvió independiente y ahora lo han puesto como premio, como nuevo premier, ¿no? De supuestamente el primer gobierno de izquierda, ¿no? Un tío del Opus Dei. Entonces, ya con esto, o sea, yo sé que igual esto no, es un punto, pero con todo lo que ha venido pasando, justo en un video anterior que hice en la mañana, bueno, acá en la mañana de Perú, he deslindado, ¿no? Completamente con Castillo y pienso que Perú Libre tiene que hacer lo mismo, ¿no? O sea, pienso que si Perú Libre aún tiene esa visión crítica, revolucionaria, ¿no? Hacer una transformación, por lo menos, con base a lo que tú has mencionado anteriormente, ¿no? Tiene que de una vez por todas romper completamente cualquier vínculo con el gobierno de Pedro Castillo y ponerse como posición crítica en defensa de la clase trabajadora. No sé si lo hará o no, Santiago. Yo no soy militante de Perú Libre, he estado apoyándola, todo lo que podía en la actividad, organizando con la gente, buscando también la asamblea constituyente, la nueva constitución, un montón de cosas. Pero vamos a ver, yo como personalmente con Castillo, para mí, hasta ayer quedó ahí sepultado, mi chamba va a seguir por otro lado, porque estuve tratando de ver cómo lo defendía. O sea, la gente me atacaba, que Castillo no hace nada, yo no, pero es todavía muy poco, recién estamos empezando. Pero con lo que ha demostrado hasta ahorita ya no hay más que decir. Como tú dices, hay que ser implacable ya con él, no hay que seguir engañándonos más. Eso de todas maneras. Bueno, eso sería, Sergio. Muchísimas gracias. Más bien tus palabras finales para la gente que te sigue, que te ve, porque acá, como ves, acá hay gente con todo tipo de tendencias, ideologías y todo, y todos, para todos es muy importante la opinión que puedas tener. Lo toman con mucha seriedad, con mucha importancia, fuera de que compartan o no tu postura. O sea, quieren escuchar porque saben que tienes argumentos para poder explicarlos. Y mientras das tu despedida, voy compartiendo tu canal acá también para que lo puedan ver. Bueno, yo, como siempre, Pavel, agradecerte de invitarme a tu canal, tu generosidad y las interesantes cuestiones que planteas. También agradecer a la gente del chat, pues, muchas cosas que han comentado. Que sepan que, a ver, ha dicho uno por ahí que mis planteamientos son revisionistas. A ver, yo creo que aplicar el término revisionista a la actualidad, cuando es un término que tiene relación con algunas tendencias de la socialdemocracia que apoyó los presupuestos de la Primera Guerra Mundial en el siglo XX, no tiene ningún sentido. ¿Qué presupuestos de la Primera Guerra Mundial estoy apoyando yo? Ningunos. A ver, yo creo que toca una honda reflexión y simplemente entender que ningún país se transforma si parte de su población no hace autocrítica, desde cualquier flanco ideológico incluso, de por qué están mal.
incluso que haga autocrítica de las propias recetas que plantea, porque probablemente pues también estén equivocadas. Y de todas maneras, tenéis años para pensarlo, tiempo, hay que tener paciencia, hay que tener prudencia política, muchísima. Y bueno, insisto en el asunto. Vale, ni calco ni copia, sino creación heroica. Pero si en algo tienes que imitar o aprender de los que lo han hecho bien, hazlo. Hazlo. No hay ningún problema. Tanto si se trata del socialismo que están construyendo en China, o incluso el que construyó Stalin en la URSS, como de países capitalistas en el pasado, que nunca se creyeron la idea falsa del libre mercado. Eso ya lo garantizo. Así que nada, a estudiar y a militar mientras se estudia. Pero bueno, que la gente tampoco se agobie en Perú. Que yo entiendo que la situación no es buena, pero creo que lo bueno que tienen los malos momentos es que se sale de ellos y que sirven siempre para aprender y para hacer propósito de enmienda y mejorar. Listo, Santiago. Muchísimas gracias, hermano. Disculpa por la hora allá, por si acaso. En España están 6 horas después. Santiago ha estado toda la tarde ocupado. De hecho, yo le había planteado para estos días. A él ha hecho lo posible, de verdad, por estar acá. Estoy muy agradecido nuevamente. Soy yo con bastante solidaridad de clase, digamos, no darnos estas palabras para que acá la gente pueda reflexionar y demás. Muchas gracias, Santiago. Entonces estamos hasta otra oportunidad y de verdad, muchísimas gracias por este espacio que te has dado. Muchísimas gracias, hermano. No, de verdad, muchísimas gracias a ti, insisto, y no hay problema. Yo ahora me voy a dormir como un campeón. Y encantado de hablar contigo, que para mí ya sabes que es siempre un absoluto y enorme placer. Muchas, hermano.